Yo, antes de ver Tomo-chan cuando no estaba convencido de verlo, pero me convencieron. Honestamente siento que este es el anime de romance que no tenía nada de esperanzas en la temporada de invierno y fue el que me terminó sorprendiendo más. Y esto más que nada sucedió gracias a que ustedes me lo recomendaron. ¿Y de cuál anime estamos hablando? Soy Brandon Martínez de OniChannel y hoy vamos a hacer la reseña de un anime que me sorprendió bastante y fue la de Tomo-chan wa Onanoko. No perdamos más tiempo, chicos, y arranquemos con la reseña. Tomo y Jun han sido mejores amigos desde que eran niños pequeños, pero ahora que asisten al instituto, Tomo quiere que sean algo más. Lástima que Jun solo la ve como un chico. Es por esto que Tomo está decidida a demostrarle a Jun que ella también es una mujer. Para ser honesto, creo que este es uno de los puntos más fuertes que tiene el anime y que sinceramente es de lo que más disfruté cuando vi la serie. Empezando con los personajes principales, la química que hay entre Tomo y Jun es uno que sí se ve bastante genuino y sí te vende la idea de que son amigos de la infancia y la verdad, sí sientes esa energía transmitirse a través de la pantalla cuando lo estás viendo. Ahí le sumas a la otra amiga de la infancia y que para muchos es la waifu definitiva y la favorita de toda la serie. Y una de las top waifus para mí de invierno 2023. Estoy hablando de mi waifu, tu waifu, nuestra waifu, Misuzu Gundo. Creo que para muchos ella fue la personaje que más les gustó de la serie y es que la verdad, ella es la amiga que siempre está apoyando a nuestros dos protas para que den el siguiente paso o estén haciendo el esfuerzo de que se llegue a algo más serio o importante que solo una simple amistad. Es la amiga que nunca te va a abandonar sin importar las circunstancias y es la amiga que tiene la razón en la mayoría de los casos o que pone en razón a nuestros protagonistas. Y tampoco nos podemos olvidar de la última que entró al grupito, quien es Carol Olston. A pesar de que es la amiga que en general se ve que es la más mensa o la más tonta, también tiene su encanto, y algo que me gustó mucho fue el cómo fue avanzando la amistad o el nivel de confianza que había entre ellas, que ya para el final de la serie o del anime, ya le tenían la suficiente confianza a Carol de decirle cosas personales. En general, todos los personajes de la serie se me hicieron disfrutables y ninguno se me hizo molesto. Todos cumplieron perfectamente su rol para este anime. Realizado por el estudio Lay Deuce. Te voy a decir que el trabajo realizado por el estudio fue uno bastante completo en términos generales. No pienso decir mucho en esta sección porque la verdad no puedo decir que la animación haya sido sorprendente para el tipo de anime que es, y destacar que es un anime de comedia y romance en sus géneros. El arte y animación se me hizo un trabajo bastante sólido para el tipo de anime que es. Creo que nunca me tocó ver un momento o a fragmento en donde se viera que los dibujos estuvieran feos o que la animación se viera bastante pobre, pues la verdad no se me viene a la mente un fragmento que se viera así. Yo les daría una manita arriba al estudio Lay Deuce por su buen trabajo en términos generales para la animación de Tomo-chan. OniChannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video.
沙織さん彼氏と続いてるのね。これがまさか沙織さんそのうち宇宙人とか取っちゃいそうだな。 Sí puedo decir que el opening y el ending se me hacen bastante buenos, aunque para ser honesto, al inicio el opening no era tanto de mi agrado, pero como lo fui escuchando durante el transcurso de las semanas, me fue gustando más poco a poco. En el caso del ending, sí lo disfruté desde el inicio, y me gustó mucho el especial que nos sacaron cuando fue cantado por los actores de voz masculinos. Ese la verdad se me hizo bastante ingenioso y lo disfruté mucho cuando lo vi. Y respecto a la música que tenemos durante el transcurso de la serie, no se me hizo pues nada fuera del otro mundo, pero en general fue un trabajo bastante sólido y disfrutable durante toda la serie. Siento que las canciones que utilizaron para los momentos pues quedaron perfectos y nunca los sentí fuera de lugar. Y quieras o no, eso es una función que a veces me ha tocado ver en animes que no lo cumplen, y la música tiene que acompañar muy bien dependiendo de la intención que quieren dar, y aquí en Tomo-chan lo hicieron muy bien. Así que en general les podría decir que es definitivamente una muy buena manita arriba para la banda sonora de Tomo-chan. La verdad veo muy pocos puntos negativos para este anime porque en general fue un anime que disfruté mucho, a pesar de que le tenía pocas esperanzas al inicio, pero gracias a que ustedes me lo recomendaron y me pidieron que le hiciera mi serie de video reacciones en el canal, que por cierto, si no has visto estás totalmente invitado a pasar a verlo en la esquina derecha. Todos los personajes cumplen muy bien su rol y ningún personaje se me hizo molesto u odioso. Todos fueron personajes muy entretenidos para mí, a pesar de que sentí que en algún punto el desarrollo que se le estaba dando a la pareja principal entre Tomo y Jun se empezó a sentir un poquito lento. A partir del episodio 9 o 10 aproximadamente dieron un giro total al desarrollo que se le estaba dando y no lo sentí tan forzado, la verdad. Se sintió bastante orgánico, o no sé si fui el único que lo sintió así, pero sentí bastante orgánico el desarrollo entre los dos como una pareja. Y le sumas a ese desarrollo el buen aporte que se da por parte de los amigos de ellos, como el caso de nuestra bebecita Misuzu o Carol, en conjunto es una historia muy disfrutable. Y el final que nos dan, yo lo sentí totalmente satisfactorio, y eso es raro decirlo porque bueno, es solo un anime de romance de solo 13 episodios. El hecho de que ya nos dieran una hermosa conclusión para esta gran pareja a comparación de otros animes que lo extienden hasta 2 temporadas y que ni siquiera se han besado, la verdad lo que nos dieron aquí lo disfruté muchísimo y estoy seguro que no fui el único. A pesar de eso, no negaré que la serie lo considero más un anime de comedia que de romance. Siento que el romance apenas se notó y hasta el final. Bueno, no lo sentí forzado, pero fue hasta el final y no fue equilibrado pues de una manera más correcta durante la serie. Pero sinceramente a mí no me afectó mucho eso. Tomo-chan wa Onanoko. Si quieres un anime que sea súper sencillo de ver, pero recomendable para personas que estén apenas entrando a este rubro del romance y te guste mucho los animes de romance con su buen toque de comedia, sin duda recomiendo este anime para ti. Y si no lo has visto, ¿qué estás esperando, amigo? Estoy seguro que también te va a gustar muchísimo y te enamorarás de nuestra querida waifu, Misuzu. Después de mencionar los puntos, la calificación que le doy a Tomo-chan wa Onanoko es de 8.5. Positivos: personajes muy entretenidos, arte y animación sólido durante toda la serie, opening y ending buenos con una banda sonora cumplidora, el que nos hayan dado una historia completa en su totalidad con un bonito final para ser de solo 13 episodios. Y el único negativo es que no tuvo un buen balance entre lo cómico y lo romántico. Considero que fue en gran parte una serie de comedia con un ligero toque de romance. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseña de Tomo-chan wa Onanoko. Espero que les haya gustado la reseña, pero ustedes comenten aquí abajo si ya lo vieron, qué tal se les hizo el anime. También si ustedes se enamoraron de Misuzu Gundo, la diosa Misuzu, una de las top waifus de invierno 2023, al igual que su servidor y al igual que todos los del canal que me acompañaron en la serie. Estás totalmente invitado a dejar tu opinión aquí abajo, o si no lo has visto, te convenciste después de ver esta reseña, todo lo que quieras decir,
aquí abajo en los comentarios que yo con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Oni Channel para más contenido top de anime y de cultura otaku, y también así comparte el canal con personas que ustedes sepan que les vaya a encantar el contenido de este canal, y así vayamos creciendo esta hermosa familia más y más para llegar a esos 2000 suscriptores. Soy Brando Martínez de Oni Channel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.